Hoy nos acompaña una de las figuras más icónicas y comentadas del entretenimiento mexicano, Roberto Palazuelos, actor, empresario, figura mediática y protagonista de decenas de historias en pantalla y fuera de ella. Roberto ha construido una carrera que lo ha convertido en un personaje inconfundible del imaginario popular. Desde sus telenovelas, realities y proyectos de televisión hasta su faceta como empresario hotelero en Tulum, su vida ha estado marcada por el trabajo, la controversia, el carisma y una disciplina que pocos conocen. En esta conversación, Palazuelos abre su trayectoria con honestidad, los aciertos, los tropiezos, las reinvenciones y el camino que lo llevó a convertirse en un referente del espectáculo y los negocios en México. No se olviden de suscribirse y activar sus notificaciones. Prendan la campanita. Ding, ding. Bienvenido a Qué Madrazo Celebrities Edition, Roberto Palazuelos. ¡Hey! ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí, mi querido Oscar. Mi rey. Mi amigo hermoso, de tanto tiempo, ¿eh? De tantos años. Somos amigos como desde los 15 años, ¿no? Sí, no manches. 15, 16. Oye, mira qué bien seguimos, nos vemos bien. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Andábamos ahí cuando todavía ni siquiera íbamos a discotecas ni nada. Andábamos nos tocaban las tardeadas, las comidas del sur, todo ese rollo, ¿no? Oye, siempre eras un galán encopetado. Encopetadísimo, ¿te acuerdas? Me encanta. Yo creo que usabas ese Aquanet y te levantabas así el copete. Es que acuérdate que estaba mucho la onda también de Durán Durán, ¿no? Exacto. Y luego vino el pelo acá atrás, ¿no? Como Simon Le Bon. Exacto. Y Tomás era el que cortaba el pelo y a todo el mundo Tomás, dejaba. Claro. Así como ahí ya empezamos con el corte más chiquito, ¿no? Tomás ahí en Mazarik era una maravilla. Y ponía los billboards, el Mazarik, era, donde escogía era como a los que el galanes. Máximo cuando ya estabas ahí, ¿no? Que te ponía. Exacto, éramos como los galanes de la época. Pero bueno, tú siempre con una personalidad muy particular, increíble, que sabes lo que a mí me gusta, que gran parte del éxito que tienes es por ser tú, por ser tan original y ser tú. Y siempre has sido así desde que te conozco, desde que éramos quinceañeros. Y eso nunca lo has dejado y eso es increíble porque la gente luego piensa que a lo mejor es un personaje inventado. No es cierto. Señores y señoras, ¿qué creen? Así ha sido siempre. Así es, hermano. Pues sí, yo pienso que ser auténtico te abre más puertas de cuando estás ahí con cosas, ¿no? Claro. Y después surgieron los términos de mi rey, el diamante negro, todo, pero es que tú ya eras figura desde antes. Sí, antes empezaron con la onda esta del metrosexual, ya sabes. Ah, claro. Que empezaron con ese rollo, ¿no? Hasta me hicieron una rola de Amanditita, o se llamaba. Amanditita. Palazuelos bronceado y no sé qué, muy simpático. Entonces ahí con los metrosexuales les empezaron a poner así a estos hombres que empezaban a ponerse algo en los ojos, exacto, que compraban buenas cremas, que iban a un buen estilista, que se hacían el manicure, el pedicure, y luego ya los empezaron a llamar luego la tribu de los mis reyes. En fin, ya sabes, ¿no? Oye, pero aparte tú siempre sin miedo, o sea, a cuidarte, a verte bien, porque en esa época, justo antes del término metrosexual, no era como, ay, no, ese se cuida demasiado, ¿no? Está siempre como muy pulidito, muy bronceadito, pero tú siempre eres rico en melatonina, como dices, por eso estás rico en melatonina, la verdad, porque bueno, para los que nos están viendo, el bronceado es una protección de la piel contra el sol. Entonces, ¿cómo se protege? Generando melatonina. La melatonina, hay gente que la tiene muy bien en su cuerpo y hay gente que no. Tiene que ver mucho con la alimentación y con los depósitos que hay en tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, por eso tomo mucha zanahoria, mucho pescado, mucho betabel, el apio, la fija. Entonces me pongo al sol 20 minutos y me bronceo. Agarras color así. Cuando otras gentes tardarían días y además si no te bronceas rápido, entonces quiere decir que tu piel se está lastimando mucho, claro, porque no se está protegiendo, ¿ves? Claro. ¿Y en qué momento te diste cuenta que funcionaba, sobre todo con las redes sociales hoy en día, ese personaje que eres tú en realidad y que a la gente le gustaba que tú presumieras, que salieras, que el coche, pues que la casa? Yo creo que ese personaje comenzó desde que me empezaron a encasillar en las novelas con personajes muy así, ¿no? El mamón, el fresa, y luego los fui evolucionando, ¿no? Claro, pero ni siquiera existían los términos ahí de mi rey, no, el papuchis, nada. papurris. Nada de nada, ahí me imitaban como que sí, eres súper lindo niño, ya sabes, ¿no? Ahí me molestaban en los foros, ¿no? Así, cosas así. Pero bueno, ha sido una carrera muy divertida, Oscar. Por supuesto, o sea, la has disfrutado muchísimo. Me la he pasado muy bien. He disfrutado muchísimo mi vida. Las diversas etapas y amistades de mi vida las he disfrutado a morir.
me pongo a ver para atrás y digo, no, pues sí, ya llovió en muchos aspectos, Claro. pero me siento hoy mejor que nunca. No, pero aparte me encantó el reality de Palazuelos, mi rey, maravilloso, ese que fue. de MTV brincó a Netflix y me pareció maravilloso porque ver un reality hoy en día de un personaje mexicano como tú, que aparte tiene esa apertura en su persona, en su sinceridad y también en sus propiedades y en sus cosas. No fue fácil, es difícil. No fue fácil porque, mira, primero ya me senté con los creativos de MTV, ¿no? Y pues iba yo a hacer un reality, pero pues tú sabes, uno siempre quiere, pues ya van a ver tu casa, te quieres mostrar todo perfecto, Claro. ¿no? Y de repente empecé a notar que la producción no era nada escrito, que creábamos cada capítulo, ¿no? Que la producción no perdía tiempo para de repente ridiculizarme o algo, ¿no? Ah, ok. Y entonces ¿Y yo en de edición repente también? me molestaba. Claro. Y paraba. Decía, no, van a acabar con mi carrera. No sé para qué les Mi autoricé. reputación de mi rey. Es mi casa. No soy un actor, soy yo mismo. No puedes estarme haciendo esto. Entonces, y ya cortaba, no quería grabar 2 horas. Sea mi berrinche. Se sentaba conmigo el mero y me decía, Roberto, haznos caso. Es lo que funciona, es televisión. Déjate guiar y la gente te va a amar. Vas a hacer historia. Y ahí le iba yo aflojando y otra vez. Y me dice, ríete de ti, cabrón. Claro, Decía, esa es la clave, reírte de ti. Disfrútate. Disfruta tus mamadas de cómo eres. Entonces me empecé a soltar. Y de repente cuando empecé a ver el resultado dije, wow. Claro, es que creo que empezaste a estar demasiado consciente porque en realidad tú eres así de natural, pero Así cuando es. empiezas a estar consciente, está la cámara, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué repercusión tienes Es que cuando en te un cuidas? reality te quieres proyectar muy perfecto. Y en realidad el reality se trata de proyectarte como eres. Exactamente, Y, por supuesto. y al principio me costó mucho trabajo. Pero cuando me solté, wow. Y fíjate, con ese reality de Palazuelos, mi rey, que lo hace MTV, pasa el fenómeno de que por primera vez Netflix Compra. los busca. Dice, oye, ese proyecto lo queremos. No les había comprado nunca nada a MTV y les compra el reality por 3 años. Claro, es que Y yo ahora lo cuando- vuelven a vender, ahora lo compra ¿Ah, sí? Paramount. Ah, Ahora qué lo bien. tiene Paramount. Es que yo en cuanto lo vi en Netflix, yo ya lo había visto en MTV. Y de repente cuando lo vi en Netflix dije, qué bien que Netflix tenga esta apertura nueva a tener Sí. a las celebridades y las estrellas mexicanas ahora en la plataforma, porque habían cuidado mucho como que fuera muy internacional y tal. Claro. Y de repente contigo, cuando ponen ese reality, digo, esto es lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver esto, a sus personajes icónicos mexicanos en esta plataforma. Bueno, y luego viene otro golpe de suerte, que es lo que lo catapulta y ya lo vuelve un fenómeno. Que de repente, pues, llevábamos como 3 meses al aire y de repente viene la pandemia y se empieza a cerrar paulatinamente Claro. todo. Y entonces, ese contenido que estaba ahí de Palazuelos, mi rey, lo empieza a ver gente que jamás hubiera entrado a ver un contenido así. La señora de 60 años Exacto. que ve telenovelas viéndolo, el chavito de 12 años que ve películas de acción viéndolo. Entonces, de repente nos fuimos a un fenómeno de que en cada país nos veían millones de personas. Y cuando sumabas los millones de Sudamérica, de Ecuador, de todos lados, al ratito ya traíamos unos números espectaculares. Claro, pero ahorita que dijiste chavitos, es a lo que iba. Mis Claro. hicos te descubrieron. A Nicky y Axel, que tienen 20 años, son de la Pues edad te de tu digo, hijo porque no, van a y más cumplir chiquitos 21 ahora. todavía, ¿eh? Claro, y te descubrieron y de repente me dicen, papi, ¿tú conoces a Roberto Palazuelos? Le digo, pues de toda la vida. Me dicen, es que es divertidísimo, es el más simpático. Y la frase esta y la frase la otra, porque hoy en día en internet pues ves a mucha gente que se expone de esa manera, ¿no? O sea, con su vida personal, sus propiedades, su riqueza y tal. Y ellos están acostumbrados a ver eso. Entonces, como dices tú, puede ser en serio, pero al mismo tiene un tono irónico, cómico, divertido, que ellos desde el lado que lo ven y se empezaron a divertir contigo muchísimo y les encantas. Sí, pues mira, todas esas genialidades fue la producción. De verdad que hubo porque yo era hasta una obstrucción para eso. Que al final yo me amoldé a ellos, me relajé y me dejé dirigir. Claro. Y ellos hicieron una genialidad.
Claro, ese fue el resultado. Desde antes tú ya habías dejado ver tu vida privada, ¿no? O sea, te decían, sí, poquito, el 7 casas, te dicen. El 7 casas, son 6. Son 6. El 7 casas, que tiene 7 casas, bueno, 6 casas. ¿En qué momento decidiste como abrir esa parte tuya que en México pues no es muy usual que la gente quiera enseñar pues lo que tiene y sus coches y tal, ¿no? Y tú lo haces con esa gracia y esa simpatía. 2 Ferraris por allá, el Maserati, que ahora sea la patrulla de escoltas. Sí, el Maserati patrulla que me enojaba que lo manejaban, ¿no? Y, por ejemplo, en Miami, contrataron a estos 2 actores que eran cómicos. Los guardaespaldas eran cómicos. Claro. Entonces me ponen yo decía, es que ¿cómo guardaespaldas? Todo el mundo me va a funear. ¿Cómo guardaespaldas en Miami? Qué ridiculez. No, nos tienes que hacer caso. Y hay un calorón en el verano y los guardaespaldas así casi de smoking y el rollo, ¿no? La verdad, muy geniales, muy geniales estos cuates. ¿Te arrepientes de algo? ¿En mi vida o en el reality? Me encantó la intensidad. ¿En mi vida? No, o sea, en el reality, de haber exhibido algo, de haber hecho algo, como que dices, ching, eso no lo hubiera hecho, o ya habiendo visto el resultado dices, no, pues ya me hubiera dejado ir, pero como gorda en tobogán. No, fíjate que en el reality, ya venía yo de épocas atrás en el pasado de imprudencias de chavo, ¿no? De que hablas de cosas que no debes hablar. Claro. Mencionas personajes que no debes mencionar. Hay personajes que no les gusta, ¿no? Claro. Sobre todo por su nivel y demás. Entonces, yo la verdad es que en Big Brother ventaneé a mucha gente con el burro y sí me arrepiento mucho de eso porque lastimé amigos que fueron muy cariñosos conmigo, claro, que fueron muy buenos conmigo, que me abrieron las puertas de todo y conté cosas que no debí haber contado. En eso sí me arrepiento, pero en el reality, como ya venía yo de todos esos errores funestos, pues no me arrepiento de nada porque también supiste cuidar, como decir, una cosa es que yo me exhiba y otra cosa es que exhiba a otras personas. Exacto. Justo en Big Brother te tocó... Le acabas de dar o sea, una cosa es que tú te exhibas. Claro. Pero otra cosa es que ya andes hablando de personajes. Claro. Que no les gusta, ¿no? Sí, y lo que pasa es que como eres muy natural, entonces como que uno no se da cuenta, se te olvida que hay cámaras. Eso nos pasaba en Big Brother. En Big Brother, todo, claro. ¿Sabes cuándo exhibíamos? Cuando ya estaba todo el mundo dormido y el pinche burro y yo no podíamos dormir. El burro y yo somos amigos como tú y yo. De toda la Venimos vida. de esa época. ¿Te acuerdas cuando el burro andaba con Amparín? Sí, claro, por supuesto. Que íbamos a las comidas, que traíamos los topsiders y el cinturoncito el cinturón, con nuestras iniciales, güey. Qué joya, el ¿no? De alpaca. De plata. El de alpaca. Sí, el de alpaca o de plata y otros les ponían hasta oro, ya si eran así muy juniors, ¿no? Entonces, pues imagínate, me topo a mi brother, me encierran con mi brother y nos poníamos a platicar pues cosas entre nosotros, no en el afán de exhibir. Y yo le decía al pinche burro, pero ya no estemos contando esas cosas. Ay, no mames, me decía, es la 1:30 de la mañana, güey, ¿quién te va a estar viendo? Y cuál que luego nos enteramos que estaba hasta el secretario de Gobernación, que era fan viendo, que llegaban a ver, que el presidente de la República quería ver. O sea, fue un fenómeno muy cañón. Es que aparte el burro, aparte que no tiene llenadera, tiene eso también, se platica con él muy a gusto y se te olvida. Y él también es muy natural y pues ventila lo que sea. Y también le ha tocado foguearse con lo más alto del país en ciertos momentos de su vida, ¿me entiendes? Sí, aparte son experiencias. Tiene historias interesantes. Claro, experiencias personales que ustedes pueden platicar en algún momento, ¿no? Claro. Y precisamente era eso, ¿no? O sea, justo como hablaban pues, de hijos de expresidentes y tal, creo que es lo que la gente de repente como que le brincó y a la gente le gusta escuchar esas cosas que son pues muy personales. Que nadie se atrevía a platicarlas en la televisión. Y nadie se atrevía a platicarlas. Les tocó una gran generación de Big Brother ustedes, Yolanda Andrade, Omar Chaparro, Jordi Rosado. Estaba increíble ahora sí que ese cast. Nos tocó también, fíjate, con ese programa, es una reflexión que me gustaría hacer aquí, acerca de ese programa. Nos tocó también, fíjate bien en esto, Oscar, nos tocó con ese programa el cambio generacional de Televisa. ¿Por qué? Cierto. Porque fallece don Emilio Azcárraga Milmo, el tigre Azcárraga. El gran tigre. Y luego viene todo el rollo de la sucesión, que estuvo durísimo, de que si quién se queda, quién no se queda. Entra Emilio Azcárraga Jan, y este es su primer proyecto como el mandamás de ahí. De Televisa. Junto con Bernardo, con Pepe y con Angoitia, y ya entran los Cuatro Fantásticos.
Y entonces entran ya de lleno y este programa entra de lleno con ellos. Entonces fue como el cambio generacional. Increíble. Increíble. O sea, le atinaron, pero con le todo. Pegó con Verónica Castro de un nivel, le pegaron. Tú sabes que, además, todavía no representaba una competencia real en ese entonces TV Azteca. Claro, exacto. Eran los inicios. Ni tampoco, no sé si, creo que el Gallo ni siquiera tenía todavía Imagen. No, Imagen no, porque Imagen va a cumplir 10 años el próximo año. Olegario ni siquiera había comprado Imagen. Y TV Azteca Imagen tiene 25. ¿Hace cuántos años fue Big Brother? Fue en el 2003. Okay, 22. Empezaba TV Azteca. Empezaba. Entonces, eran unos ratings. Era un fenómeno. Todo México lo veía. Impresionante. Sí, como las telenovelas, como decías tú. O sea, los picos de rating eran de 43%. Sí, que hoy en día al 46 proyecto que mejor le va, muchachitas. pues tienen 26. O sea, sí, no, a lo mucho. Antes todo México veía y Big Brother, pues todo el mundo nos desvelábamos así como con Mala Noche, ¿no? Claro. Era el entretenimiento de México, ¿no? Era el entretenimiento. Y luego las telenovelas eran de un año. Es que eran eso era súper fuerte. Muchachitas, ¿cuánto duró? Un año. Wow. Oye, qué fuerte que de Muchachitas terminó tu personaje y de repente dijeron bajó el rating y pues traigan, ahora sí que revivan como en las telenovelas. Es una historia puede. real, fíjate. Qué fuerte, ¿no? Me contrato yo con Emilio La Rosa solamente por como 31 capítulos. Y entonces entro a la telenovela y yo iba a morir. Y entonces entro, gusta mucho la pareja fresa que era el novio de Mónica y demás. Entro y de repente muero. Y muero un jueves y el martes, ¡pum! Cayó el rating. Caída como de 8 puntos. No manches. Y entonces se junta Verónica Suárez y Alejandro Pollens con don Emilio La Rosa. Señor, Palazuelos se nos cayó vende. El rating. Palazuelos vende. Ahí nació Palazuelos, fíjate. Ahí me di cuenta yo de que vendía. Y me dice, se nos cayó el rating. ¿Qué hacemos? La Rosa, pues regrésenlo. Pero ¿cómo lo vamos a regresar si lo explotó un pinche coche? Es que las telenovelas todo fíjate, se puede. Genial el Alejandro Pollens. Cuando hicimos la escena de la explosión, fuimos a Las Águilas. Hay un como cementerio ahí. Y el cementerio da por la parte de atrás y había como una bajada. Entonces estábamos así con las grúas y el rollo y se veían ahí las tumbas. Dice Pollens, había un cementerio. Hay que hacer que explotó, salió volando por el quemacocos, cae en el cementerio. No manches. Y lo recoge Lázaro, el cuidador del cementerio. Así, en los Entonces, brazos. Lázaro lo recoge, le empieza a curar sus heridas, lo lleva casi a vivir en una cosa de ultratumba, y ahí lo empiezan a manejar en lo que pensaban que iban a hacer porque no existía historia. Qué fuerte. Y entonces ahí lo tuvieron y ahí otra vez empieza a recuperarse. Qué y ahí loco. me quedé ya toda la telenovela. Que fue un exitazo, qué éxito de Un telenovela. fenómeno, porque Por supuesto. marcó también una nueva manera de hacer telenovelas para jóvenes. Juveniles, porque antes, De ahí claro, vino una serie de fórmulas, de ahí vino que sí, Pobre Juventud, no, Pobre Juventud era de antes, pero que sí, Amigas y Rivales, ¿no? Es un chorro de cosas. Sí, que empezaron a ser hacer. juveniles que ya pegaban mucho porque esa es otra Así audiencia es, que así no habían es. explotado. Así Y en ese es. momento se te subieron los humos. Fíjate que se me subieron un poquito más adelante. Me encantó. Un poquito 5 más minutos adelante. después. No, luego más adelante viene un gran problema en mi carrera porque termino Muchachitas hasta Ribototota. El mismo productor de Muchachitas me dice, vas a estelar en mi próximo gran proyecto y voy a traer al Poncharello. ¿Yo quién? Te voy a traer a Eric Estrada de La Police, el programa famosísimo del policía latino. De Estados Unidos, claro. Sí, de Estados Unidos, de Hollywood, con el policía gringo y el policía latino, ¿no? Que eran motociclistas. Y entonces viene Dos Mujeres y un Camino, Claro. con Vivi Gaitán. Laura León y que era Vivi Gaitán. Vivi, la estrella de estrellas. La estrella. Preciosa. Sigue estando muy bonita. Divina. Un saludo a ella y a Capeto, que Los los amamos. quiero muchísimo. Qué bonita pareja. Y entonces entro ahí a ese rollo, pero ahí sí ya andaba yo ya en los cuernos de la pinche luna. Ya te ¿no? sentías. Sí, ¿Cómo ya era me ese sentía momento? yo. ¿Cómo actuabas sintiéndote lo máximo? Pues mira, es que no era de que actuara sintiéndome lo máximo, es que cometí el grave error por mi inmadurez de pensar que yo era indispensable. Claro. ¿Y sabes qué aprendí? Que en esta carrera lo único indispensable es el vestuario. Wow, es cierto, por supuesto. Todo Nadie mundo es indispensable, ¿eh? Y aquí así sea quien sea, ¿eh? Todo el mundo es reemplazable. Todo el mundo es reemplazable.
Y entonces empezaba a llegar tarde, empezaba con tonterías, muy mal. Como diva, como estrella. Poquito, Pero sí. sabes que aparte eres el más profesional. Entonces, por supuesto que esa fama en ese momento se te subió. Y dijiste algo muy importante que creo que también tiene que resonar mucho en los jóvenes. La peor combinación que existe es la fama con el perico. Ah, no, hombre. Con la Pero cocaína. justo ahí empezó. Ahí empezó el perico. De hecho, cuando me corren es porque era el primer concierto de Michael Jackson en México, Oscar. ¿Te acuerdas? Yo de ese fui al fenómeno? Estadio Azteca. ¿Viste el pinche Fui al tráfico? Estadio Azteca que decían, es que no era él, era un doble. Y yo, pero yo sí lo vi. Yo sí era Pues yo idéntico. estaba grabando en el Ajusco, en la carretera. Y entonces estaba ya con malos pasos esa porquería, estaba yo chavito. Por suerte me duró muy poco tiempo eso. Y lo dejé rápido, esto fue un golpe Qué muy bueno. fuerte para dejarlo. Y agarré y me fui a comprar. O sea, en plena filmación, Y me agarró el tráfico de regreso. Sí, No tenía un manches. break. Me fui a comprar. dijiste, voy con el dealer. Exacto, güey. Y valió madre. Lo quedé de ver en un punto y me agarró el tráfico. Llegué tardísimo y Emilio La Rosa me dijo, no, bro. Y me No corrieron. manches. Me O sea, y sacaron. ya venías tú con tu perico de regreso. Sí, claro. No manches. Pero ya sin ¿Empericado chamba. o no? ¿Empericado? Pues yo creo que sí, ¿no? Pero muy mal. Así en el Muy retrovisor. mal. Por eso yo, la verdad, esa madre es la caspa del diablo. Por suerte la probé yo de súper chavito. Tengo yo más de 30 años, que ni de broma, no me interesa. Qué bueno, qué gusto, Es más, porque- ya me la llevo hasta leve con el alcohol. Claro. Me cuido mucho. Ya me cuido muchísimo de todo. De Sí. gluten, de alcohol, de azúcares refinadas. Todo eso a mi cuerpo. Bueno, ahorita me tomé un expreso con tantita azúcar. Claro. Nunca lo hago, Pero es que sabes que, o sea, la droga y en particular la cocaína termina con carreras, personas, o sea, arrastra No, pues yo he con sabido, absolutamente toda la todo. gente que ha caído ahí ha sido verdaderamente... ¿Y crees que no? O sea, le vas jugando un poco y de repente cuando te das cuenta ya Bueno, te ahora ganó. las nuevas generaciones ya están más expuestas a cosas más peligrosas. Mucho más peligrosas, O sea, claro. nosotros era que si la mota y el perico. Era. Y me tocó a mí cuando de repente empezaron a entrar las tachas, ¿no? Sí, las tachas se volvieron Las muy tachas. populares, claro. Pero hasta ahí me quedé yo. Pero ahorita, no manches. No, ahorita ya hasta dices, ¿cuál es esa nueva? Que si ketamina, que si tusi, que si no sé qué, Sí, que sí, si sí. la anestesia de caballos. Sí, que el No, gay, está claro, cañón. ketamina. Está cañón, la Está verdad. muy fuerte. Y justo en esa época te tocó pues la edad que tiene ahorita tu hijo. Acaba de cumplir 21 años, mis hijos tienen 20, cumplen 21 en marzo, tenemos hijos Fíjate, de la son edad. misma generación. Y fíjate, qué interesante que mencionas a los chavos porque a esa edad, tú y yo, no teníamos la información que hay hoy Exactamente. del daño que te causa ese tipo de estupefacientes. Inclusive éramos muy pedotes también, tomábamos Claro, era más la tomadera, Cuba claro. y la madre. Y luego, Y no hay la información, no había la información de también el daño que te causa el alcohol cuando tienes 15, 17, 18 se años. sigue desarrollando que tu se te está cerebro. desarrollando por tu supuesto, cerebro. Claro. Entonces, bueno, la verdad yo, por ejemplo, ahora veo la generación de mi hijo y los veo mucho más educados en ese sistema. Y Como y que ya mucho toman más elecciones, avanzados. ¿no? O sea, toman elecciones y también saben cómo separar y decir, como, a ver, hay peer pressure, ¿no? Me están presionando para que yo lo haga. O sea, como que sí tienen mucho más información para una mucho mejor elección, ¿no? Sí, también, por ejemplo, en esas épocas a lo mejor caíamos porque alguno de los más grandes que nosotros lo hacía y era de los populares, Claro. era el galán o era el madreador, ¿me entiendes? O entre las chavas era la muy fashion y entonces la chava la sigue y yo sigo al de acá. Entonces, Sí, por pertenecer y por estar jugando un pertenecer, juego sí. que cuando te das cuenta, pues ya te agarra en curva. Y tuviste una Agarra mala en curva. experiencia, ¿no? Y de repente dijiste, ahí lo dejo. ¿Cómo fue? bueno, pues fueron varias, ¿no? Porque de repente, de ser muy educado y buena onda y ser el cuate agradable, empecé de repente a malcopiar. Prepotente. Sí, o a un amigo, haz de cuenta que te encontraba a ti y decía, chinga tu madre, pinche Oscar. Y oye, espérate, güey, Sí, espérame soy tu tantito. brother, a desconocer como Doberman. Y, o sea, empezó a afectarme. Luego también me empecé a ver ojeroso. Gracias a Dios, en ese inter, nunca dejé de ser muy deportista. Qué bueno, eso te salva. Y eso me salvó, yo creo que mi cerebro se dañara bien el rollo, porque a pesar de que de repente me metía el fin de semana, pues estaba en el gym lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? Y dándole y corriendo.
y iba a clases de box y el rollo. Entonces eso me ayudó mucho. Claro, pero qué bueno que estas experiencias hoy en día las puedas platicar así, tanto a tu hijo como a los jóvenes Soy que muy ahora te abierto siguen. con mi hijo. Qué bueno, yo también, claro. De esa época de mi vida. No me da pena, creo que... No, es que son muchos experiencias, claro. Sí. Y al contrario, o sea, el decirlo, yo lo viví de esta manera, supe parar a tiempo, esta fue mi experiencia, creo que es muy valioso. Ahora también, déjame llevarte a esa época de la historia. También fui de los primeritos artistas que lo admitía. Buenísimo. Y que se limpiaba y que daba su testimonio de cómo. Y despuesito de mí vino Sasha y vino algunas otras gentes, pues yo fui el primero. Fui el primero en decirlo, nadie se atrevía. ¿Y tuvo repercusiones eso en tu carrera? No, al contrario. Ok. Al contrario, era como, wow, muy bien. Qué bien, porque era todo Porque como secreto a yo voces, ¿no? hablaba de eso cuando yo ya lo había dejado atrás. Claro. ¿Me entiendes? Ahora, la dejada atrás no fue de que ya lo voy a dejar, no, ni madres, güey. En ese entonces me ayudó Oceánica, pero hubo recaídas. ¿Varias? Como dos. Ok. Como dos, o sea, empecé, luego como a los 6 meses, y luego como a los 4 meses, y luego dije, no, ya no. ¿Qué pasa, por Ya no ejemplo, puedo. cuando, y justo para los jóvenes, ¿no? Que ahora te siguen tanto, ¿qué pasa con esas recaídas? ¿Cómo te sientes? ¿Como un perdedor? ¿De dónde te vuelves a agarrar para volver a intentarlo? No, pues es como si estás a dieta y de repente te das un atragantón de tacos, ¿no? Te sientes de la fregada y te vuelves a caer, y luego puede ser que o sigues comiendo muchos tacos o dices, bueno, me caí, pero me tengo que alivianar, ¿sí me entiendes? Claro. ¿Qué tanto es cierto que, o sea, que llena vacíos, ¿no? O sea, si venías tú de algunas carencias a lo mejor o cuestiones familiares difíciles, o sea, ¿qué tanto te hace caer en la tiene droga? que ver los vacíos y todo, pero yo creo que lo que más tiene que ver, sinceramente, y se los digo aquí a la gente, es la curiosidad, brother. La curiosidad. O sea, es no, gracias. ¿Sí me entiendes? La curiosidad mató al gato. Y yo creo que eso en todos los aspectos. Claro. No nada más hablando de estupefacientes. Es la curiosidad mató al gato. Claro. ¿No? Por ejemplo, a otras actrices que la curiosidad para inyectarme en los labios y al rato así. Exactamente. O las pompas. Que no cosas paras. así. Entonces, es just say no. Claro. Así de sencillo. Independientemente de si tienes vacíos emocionales o rollos de abandonos o lo que tú quieras, es no. Porque puedes también tener una vida muy perfecta y venir de Aunque una parezca estabilidad perfecta, claro. emocional, económica, intelectual muy buena, pero tienes curiosidad. Wow. Y en la curiosidad pruebas la sustancia y te hace sentir algo que te gusta y repites, y luego a las 2 semanas repites, y un día abres los ojos y ya traes esa madre en tu cartera. Claro. Así Pero es. fíjate qué curioso porque, o sea, también aplica en otras cosas. Tú has sido como muy fuerte y muy claro, tienes un temple fuerte para poder dejar cosas atrás, ¿no? O sea, como también difíciles que has tenido de tu vida, lo de tu madre, siempre se ha dicho como si que te había abandonado o que después te había robado y después te había recuperado tu papá. O sea, ¿cómo fue? Es algo muy fuerte en tu vida. Pues primero me roba y luego me abandona. ¿Por qué? Porque decide no dar la lucha. Ok. Porque decide ya se lo llevaron, yo creo que es lo mejor. Pues mira, tú tienes agencias de modelos. Sí. Entonces, mi mamá fue una teen model. Su papá vivía en Nueva York, Guapísima. que era la meca del modelaje. El modelaje, claro. La meca de las revistas, de todo. Era mucho magazine, más que nada. Claro, editorial. El fashion en ese entonces era mucho editorial. Casi no había comerciales, pero era muy agresivo el editorial. Y entonces, como ella tenía un tipo, ella es francesa de los que llegaron a Nueva Orleans, de esos franceses bronceados, de ojo azul verde. Tus ojos, tu madre tiene tus ojos. Tiene los ojos idénticos. Y entonces le iba muy bien por su look. Tenía un look, o sea, ella a los 17 años era una princesita. Y entonces luego viene a hacer unas fotos. Ella viene a hacer unas fotos a México y con otra modelo que luego también se queda a vivir en México, que vivía en Nueva York también, que era Tony Sotres. Ok. Tony Sotres, sí. Y llegan a hacer unas fotos, creo que para la revista Vogue, en el Villavera. Qué loco. Que era de Teddy Stoffer. El icónico de Acapulco. El icónico, ¿por qué? Porque ¿qué estaba pasando en Acapulco en ese entonces? Pues que Frank se estaba construyendo su casa en Las Brisas, cuando había muy pocas casas en Las Brisas. Que Elizabeth Taylor ya tenía su casa ahí enorme en Acapulco. El jet set. Otro que vivía en Acapulco era John Wayne,
Qué loco. John Era la Wayne, época de oro de Acapulco. que era el Tarzán, ¿te acuerdas de John Sí, claro, Wayne? por supuesto. Entonces, todos esos personajes estaban ahí. Es más, déjame darte un dato que poca gente conoce. Eran épocas en las que John F. Kennedy, antes de ser el presidente de los Estados Unidos, con Jackie, se van de luna de miel a Acapulco. ¿De veras? No sabía. Enfrente de la Roqueta. No por sabía. donde está este hotel icónico. ¿Cómo se llamaba este hotel? Boca Chica. Ok, al fondo de... ¿Te acuerdas del Boca Chica? Claro, que luego por supuesto. lo adquiere el grupo Slim y lo remodelan Claro, muy bonito por y supuesto. demás. Sí, Un claro. icónico. Digo, ¿sí te tocó ir a ti al Boca Chica en algún Pero momento? ya después ¿O ya cuando te lo tocó renovaron. el Villavera ya, más a ti, ¿no? El Villavera sí y el Boca Chica ya renovado. Sí, exactamente. Claro. Era el Cano, también estaba el Cano. Pero el Villavera sí te tocó. Y el te tocó Princess, fuerte, por ¿no? supuesto, me Sí, tocó. el Princess, ahí se reunían todos los chavitos. Claro, ¿no? me tocó. Es que la Todos. alberca del Villavera era icónica y tenías toda la vista de Acapulco, pero era muy exclusivo. O sea, tenías que ir así El como... Princess, la playa del Princess. ¿Te acuerdas que Increíble. se ponía todo el mundo así? Y el Cano. Exacto, el ¿Te Cano. acuerdas del Cano? Claro, También. estaba en la costera. Sí, el Por Cano. supuesto, que luego también lo remodelaron. Nos tocaron bonitos tiempos, ¿no? Por supuesto. No teníamos ese problema de que salías con tu reloj y que te fueran a asaltar. No, eran otras épocas de Tampoco Acapulco, teníamos claro. el problema de que te fueran a aventar unas fotos, unas stories ahí en un estado inconveniente. En tanga, locochón, en tanga de tigre. O si estabas con una amiguita que no fuera la novia, que te fueran a tomar. No había teléfonos. Hoy en día sí. No había inseguridad. Era increíble. Entonces tu mami llega al Villavera a hacer las fotos como modelo y ahí conoció a tu papá. Ya lo había conocido, lo conoce en Nueva Orleans y luego llega y lo llama. Y dice, oye, estoy haciendo aquí un trabajo de modeling y el rollo, ven a verme y el rollo. Entonces llega el otro y mi jefe, pues en ese momento pues era un juniorzazo Claro. en Acapulco. Traía su MG convertible, sus 4 guardaespaldas. Su papá era el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Ok. El Tigre Roberto Palazuelos. también. Roberto, el papá de Tú Susana. eres el tercer Roberto y tu hijo el cuarto. Yo soy el cuarto, mi papá Tú eres es el cuarto, el tercero. quinto. Sí, Tu Roberto es el quinto. El quinto. Oye, al rato va a ser como cuando 100 nace años de Roberto- soledad. Sí, cuando nace Roberto, le hablo a mi papá, le digo, ya nació, ya sabíamos que iba a ser hombre, ¿no? Me dice, ¿ya le checaste la sangre? Le digo, no, todavía no. Ve a ver y me marcas. Wow. Y entonces voy y le digo al doctor, ¿qué tipo de sangre es mi hijo? Me dice, así como no, es BRH positivo. Igual que tú y que tu papá y que tu abuelo Igual y que que todos. mi bisabuelo, No manches. mi abuelo, mi papá, yo y él. Las 5 generaciones. Las 5 Y primogénitos hombres. Y primogénito hombre. O sea, ya son 3 factores fuertes. A ver, la sangre, el sexo y el primogénito. Qué loco. Y luego, bueno, ya él, por decisión propia, decidió complementar la cuarta, que es ser abogado de profesión. Ok. Wow. Sí. Me encanta. Y bueno, entonces regresando un poquito a tu mami, es el momento que se conocen. Tu papá llega hecho un padrote, bien hecho como un palazuelos. Ya la había conocido en un viaje que él hizo con un amigo a Nueva Orleans. Lo llama, la va a ver, sale con ella, se enamoran, tienen ahí un romance y el rollo. Y luego ya se regresa a Nueva York. La va a ver a Nueva York. Y en una de esas de ir, ver, un día lo llama y le dice, oye, ¿qué crees? Estoy embarazada. Sí. No manches. ¿Sabes cuántos años tenía mi mamá? ¿Cuántos? Me tuvo de 19, Oscar. No es cierto. O sea, De 19. she was 18. Claro, exactamente. Era una O sea, chavitita. 3 años menos que tu hijo. Una chavitita. Y entonces, pues imagínate el trauma, ¿no? Para una chavita que está facturando. O sea, estaba facturando. Sí, o sea, no está en tus planes todavía. Y ahí cuando eres modelo y trabajas, facturas bien. Entonces imagínate la chavita facturando fuerte, de repente le tocaba que fotos en Londres, que fotos en Centroamérica, que fotos en Acapulco. Qué difícil que es Acapulco. que fotos y pasarela en Tokio. Es que es Entonces, muy difícil imagínate esa cómo vida. ser mamá en ese momento. Imagínate esa vida y neoyorquina. Ella creció en Nueva York toda su vida. Libertad total, Y claro. entonces, porque mi abuelo llega a Nueva York, porque mi abuelo
se dedicaba, era como un alto funcionario de una compañía que era como de cementos. Okay. Entonces, de repente lo mandaban, que ahora te vas a Ecuador a abrir la cementera, se quedaba 2 años, que ahora te vas a no sé dónde. Y así llega a Nueva York a abrir una cementera en las afueras de Nueva York, y vivía en Nueva York, en Manhattan, y ahí se establece con mi mamá y su hermano desde muy chiquitos. Venían de Nueva Orleans, y entonces ahí crece ella ya súper neoyorquina. Qué fuerte. Y de parte de tu papá, a tu abuelo le decían el tigre. Sí, así el como tigre. El tigre Azcárraga. El tigre, le decían. De hecho, hay una calle en Acapulco, que es la calle del Tigre, que es donde está su casa, y es el único abogado que tiene una ¿cómo se dice? Una estatua de él en la costera. Okay. Ahí afuera del Cano, ahí está su estatua. Ok, mira. Sí, okay, en la costera. Sabía. Y después de eso, tu mami pues decide llevarte con ella. O sea, pero sí, prácticamente. Bueno, digo, no te roba porque es tu madre, pero eso, sí sin el permiso de tu padre, después de eso viene el proceso de oye, pues ella llegó a pensar hasta, híjole, no lo quiero tener, mi carrera, claro, y el rollo. Entonces ya mi papá, muy, muy mexicano, muy tradicional, se va a hablar con su papá, se presenta con él y le dice, oiga, pues yo la verdad pues soy abogado, vengo de una buena familia, su hija está embarazada, no le ha dicho, pero pues a mí me gustaría formalizar y entonces le dice Gerald, le dice, claro, es lo correcto, y entonces ya le dice, no, te tienes que casar, no, es que papá, te tienes que casar. Claro. Entonces ya se casan. ¿Qué edad tenía tu papá? Mi papá me tuvo a los 26, o sea, entonces claro, mi papá ahí joven. Era 25. Cuando pasa todo esto del embarazo, como 25, mi mamá 18, porque cuando nazco yo, mi papá tiene 26 y mi mamá 19. Eran unos chavititos, la verdad. Qué fuerte. Digo, también es bueno nacer de papás tan jóvenes, ¿eh? Sí, no, por supuesto, claro, porque siempre tienes papás jóvenes. Pero tú no ves a tu mami durante mucho tiempo, ¿no? Porque primero, te lleva y tu papá te recupera y te trae a México. Bueno, primero me trae a México, se vienen, se casan, y ahí ella empieza a vivir la vida tradicional de México, ¿no? Mi abuelo tenía una casa muy, muy grande, y ahí en la casa, pues ahí mi papá tenía su área y ahí vivía con ella. Se dedicaba a vivir una vida muy socialité de aquel entonces. Ahí andaba Susana también de chavita. Susana, tu tía, Susana Palazuelos, claro. Sí. Y se llevaba con sus hermanas y las fiestas y Acapulco, y empezaba ahí medio a jet-setear Acapulco, muy interesante, ¿no? Mi abuelo pues era el abogado de Frank. Mi abuelo era el abogado de Elizabeth. Sí, porque fíjate, cuando a mi abuelo lo mandan allá, no lo mandan a abrir un despacho de abogados. Su papá era agente aduanal. Entonces su papá empieza a ver que empieza a abrirse el import-export hacia Asia, y le dice, porque estaba muy fuerte por Veracruz, hacia allá, que es donde ya estaban establecidos. En los puertos. Y le dice, oye, te vas a Acapulco a abrir una agencia de aduanal, ya iba a decir yo de modelos. ¿No? Una agencia aduanal, ¿no? Una agencia aduanal. Y entonces él va y abre la agencia aduanal ahí donde llegan los cruceros, en esa parte de la costera donde está el fuerte San Diego. Claro. Y ahí la ponen, y ahí llegaban los barcos y todo el rollo. Y entonces cruzando la calle había un edificio. Y ahí en el edificio había una oficina que se rentaba. Entonces agarra y va y la renta y le pone Attorney at Law. ¿De veras? Y entonces, en aquel entonces, no había un solo abogado que hablara inglés. Qué fuerte. Fíjate lo que ayuda un idioma. Imagínate, por ejemplo, cuando de repente Frank se entera que he's got a good lawyer and he can talk to him in English. Wow. Mi abuelo hablaba inglés impecable, había estudiado en Estados Unidos y el rollo. Y entonces mi abuelo empieza a agarrar a todos estos clientes. Oye, pero tener de clientes a Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, bueno. A Frank, Elizabeth, pero luego vinieron clientes más importantes, ¿no? Por ejemplo, después vino don Miguel Alemán. Okay. Que fue el que hizo Acapulco. Claro. Entonces, don Miguel Alemán... La costera, Miguel Alemán. Don Miguel Alemán ya conocía al papá del Tigre, porque don Miguel Alemán había sido gobernador en Veracruz. Claro. Y el papá del Tigre, Palazuelos Leisegui, había fundado la primera agencia aduanal del país, junto con los Montalvo y los Pasquel. Habían montado las primeras agencias aduanales en Veracruz y traían un tráfico de mercancía fuertísimo, de import-export con Europa y con varios lados, ¿no? Entonces, de repente,
el presidente se hace presidente de México y le pone los ojos como todos los presidentes le ponen a un puerto, ¿no? Dice, yo quiero Acapulco y quiero hacer una costera, quiero hacer un aeropuerto y quiero desarrollar aquí, desarrollar allá y quiero mi casa aquí en Puerto Marqués y el rollo. Entonces se empieza a llevar a sus abogados pipirisnais de México. Entonces llegan los abogados acá muy de pipa y guante y la madre a la costa a lidiar con los ejidatarios, con los pescadores, con los campesinos, de que, oye, te vamos a expropiar. Y empieza a armarse una revolución del tamaño del mundo. Y entonces no le empiezan a salir bien las cosas al presidente. Había por ahí también un personaje que se llamaba Lopitos, que era como un líder, que googlealo un día, que era como un líder así de ahí de la costa, que te cerraba calles, tomaba carreteras con macheteros y estaban gruesos. Entonces se le empiezan a complicar los planes al presidente, que era como el presidente del turismo, don Miguel Alemán Valdés, ¿no? Sí. Valdés. Y entonces un día agarra y dice, ya no quiero estos abogados, necesito unos abogados de la zona, que conozcan a la gente, zona, que puedan dialogar con la gente. Y entonces ahí le dice uno de sus asesores, le dice, oiga, ¿se acuerda usted de Roberto Palazuelos Leisegui? Sí, el agente aduanal. Ah, bueno, pues su hijo abrió la agencia aduanal en Acapulco, pero aparte, ¿qué cree? Tiene un despacho ahí. Ideal. A ver, localícenme a este muchacho y el rollo y díganle que voy a ir. Entonces le hablan a su papá y le dice, y le habla, el papá le dice, oye, mijito, fíjate que el presidente don Miguel Alemán quiere platicar contigo. No, pues, ¿de qué, papá? ¿No? El otro estaba chavillo, ¿no? No tan chavillo, pero sí. Y entonces le dice, ve a recogerlo a tal hangar, en tal rollo y demás. Entonces ahí lo va a recoger y le dice el otro, no, súbase aquí conmigo. Y se van, ¿no? Se van y resulta que pues tenían algo que los hizo así. Qué fuerte. Tenían algo. Algo sí, con lo que ese día se va y a comer con él y a cenar con él y lo sacan así, ya sabes. Oye, qué loco, porque ahorita que me estás platicando esto y ahorita regresamos al tema que estábamos platicando, pienso que también te tocó a ti justo partir esa piedra en Tulum. O sea, como iniciar algo en Tulum. Sí, a mí me tocó llegar como mi abuelo a Acapulco. Claro, cuando yo llegué a Tulum, me acuerdo, o sea, por primera vez, porque estabas en Playa del Carmen y era como, vamos un día así como a dar la vuelta a ver qué tal está esto nuevo, ¿no? Que era Tulum. Lo primero, cuando entrabas, veías un hotel, que era tu hotel. Sí. Una vez me quedé ahí, pero no había nada más. Estaban las cabañitas de Ana y José. Sí, así es. Mi papá un día me lo dijo, me dice, es curioso, se repite la historia. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tú estás haciendo en Tulum lo que tu abuelo en su momento histórico hizo en Acapulco. Sí, te digo, ahorita que me lo platicabas, lo vi así, ¿no? Y bueno, ¿cuántos años han pasado y lo que es hoy en día Tulum, ¿no? ¿Cómo ves Tulum hoy en día? Aunque yo me vi más hábil que mi abuelo en un sentido. ¿En qué? Mi abuelo se dedicó a crecer profesionalmente y el rollo sí se hizo de uno que otro predio, pero yo me obsesioné. Yo dije, esta es mi oportunidad. Estaba yo en un destino que se veía que venía y estaba todo regalado. Y yo dije, esta madre dura barata 4 o 5 años más y se acaba, ¿eh? Y entonces yo me dedicaba a comprar. Pero tuviste la visión, porque fíjate, también pudo haber fallado. Sí, nunca fue visión de gran inteligencia de imaginarme cómo iba a estar el destino, pero sí la visión de que los predios iban a valer más, pero nunca me imaginé que tanto más. O sea, mira, para hacerte una comparación de cómo está el rollo. Yo cuando llegué en el 94 a comprar el Diamante K, que está ahí dentro del Parque Nacional. El Diamante K pagué $110,000 por él, Oscar. No te puedo creer. Y a crédito. No es cierto. No un crédito bancario, sino que un crédito con pagarés y cada mes, y yo iba pagando cantidades ridículas de dinero. El dólar estaba a 3. Ahí me cambió a 3. No es cierto. Pero yo negocié la cantidad en pesos antes de que cambiara. O sea, 110,000 al equivalente de la moneda en ese entonces. Pues ahorita el Diamante K, $2,500 el metro. Qué locura. Sí, es una locura. Qué locura. De $30 a $2,500 el metro. Estamos hablando más del 10,000%. Y de muchos metros. Y de muchos metros. Pero así como el Diamante K,
me fui haciendo de tin, 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 de la misma manera. Haz de cuenta, tú eres el pescador y yo te decía, oiga, don Oscar, véndame un cachito de su terreno, me gusta mucho. Sí, así, pero no todo, porque yo vivo aquí, véndame la mitad. Sí, bueno, sí, ahora nadie compraba, eran puras terracerías, nadie iba para allá, no había turismo. Cuando yo puse el primer hotel, yo rentaba la hamaca en 40 pesos, Oscar. Hamaca. Luego puse los colchones en el piso y los rentaba en 120 pesos y tenía 2 cuartos que sí tenían baño en la gran cantidad de 250 pesos. No manches. Así empecé. No lo puedo creer. Así empecé. Pero también tener la personalidad porque, o sea, es lo que dices tú, o sea, ir con el pescador y véndame aquí, véndame acá. Sí. O sea, es también tener la personalidad, no es nada más como la visión y decir esto va a tener futuro, Sí, sino es como definitivo. adueñarte de ello, ¿no? Definitivo. O sea, de una manera y bueno, como mi papá me inteligente. ayudó a crecer porque es el que le daba figura a mis operaciones. Claro. Era mi abogado. Yo ni siquiera era abogado en ese entonces. Le daba figura a mis operaciones y me protegía de maneras impresionantes Wow. que yo ni me daba cuenta. Y cuando me explicaba yo decía, wow. Qué increíble. No, por ejemplo, yo firmaba ya un contrato con un pescador, ¿no? Y de repente ya llegaba con el contrato firmado con mi papá y le decía, ya está firmado, papá. Y dice, pues ya chingaste. Aunque te atrases, no te van a sacar de ahí nunca. ¿Por qué? Y me dice, ¿ya leíste el contrato? Pues sí. ¿Y no notaste nada? Pues no. Yo era muy burro, ¿no? Me decía, mira, ven, cabrón. Me decía, ¿ves esta última cláusula? Se llama cláusula jurisdiccional. Digo, ¿y? Me decía, ambas partes renuncian a la jurisdicción de los tribunales de competencia de la entidad donde se firma y se someten por propio derecho a la jurisdicción de los tribunales del Distrito Federal. Me dice, si ya te firmó esto, ya no te puede demandar en Quintana Roo. No manches. Tiene que venir a pelear acá, Acá, claro. al despacho de tu papito. Me decía. Así me decía, le gustaba jugar mucho así. Qué gran Le asesor tu gustaba papá. jugar mucho así. Al despacho de tu papito, mijito. Yo decía, wow, papá, qué increíble. Entonces, cosas así, ¿no? Luego me protegía de otras formas que yo tampoco me daba cuenta, fíjate. Esto es interesante para la gente. ¿Ya firmaste el contrato? Sí, aquí está. Ya me había contado la jurisdicción. ¿Y ya viste que te protegí de una nueva manera? Y yo, ¿cuál? Aparte de la jurisdicción, sí. ¿Cuál? Me dice, chécate bien en esto. Checa bien con qué estás garantizando tu deuda. Pues con pagarés. Me dice, no, burro. Parecen pagarés, pero ve lo que son. Letra de cambio. Entonces, en la ley de títulos de crédito, fíjate qué interesante, el pagaré tiene un interés y también un interés ya fijo, pero tiene uno que tú puedes fijar más fuerte y demás, ¿no? Y tiene un vencimiento. La letra de cambio es un interés anual, mucho más bajo, es mucho más difícil. Es en la categoría de título de crédito, esta es una bomba, el pagaré, y esto es como muy ligero. Y entonces, a partir de entonces, ya estaba yo celebrando mis deudas, ya no con pagarés, con letras de cambio. Claro, que es Pero muy cuando diferente. me firmaba le decía, sí, cuando les firmo el pagaré. Y eran letras de cambio. Y como son idénticos, verdes, iguales, todo es idéntico. Y yo decía, wow. Qué locura, Entonces, qué gran y asesoría. así me fue protegiendo él. Entonces, pues yo podía crecer en deuda de una manera más segura. Me entregaban la posesión, tenía la deuda con letras de cambio mucho más ligero y tenía la jurisdicción de los tribunales en el Distrito Federal. Entonces, eso, él me ayudó mucho a crecer, porque entonces eso me daba la oportunidad de seguir invirtiendo. Y entonces llegó un momento en que me obsesioné. Yo me acuerdo que llegó un momento en que yo estaba pagando al mismo tiempo, Oscar, 11 predios. No manches. 11. Con la soga al cuello, porque pues, siempre es un peligro. Con la soga al cuello. Y un día llega a mí un super brother mío, que no sé si te llegaste a conocer, yo los conocí más después de la etapa que nosotros nos conocimos, que eran Philippe y Charlie Haddad. Sí, no los conozco, pero bueno, sí se sabía de ellos. Hijos de don Máximo Haddad, un empresario Max Haddad, impresionante. sí, fue amigo de mi papá. Bueno, pues don Max, de repente le daban obras de que ahora vas a construir
la carretera Toluca y ahora. Entonces le dan la obra a don Max de Playa a Tulum. Y Philippe me dice, ahora ya sé que estás por allá, ahora nos vamos a ver una llamada, ahora nos vamos a ver más porque te voy a dar una información, pero no le digas a nadie. Acaba de firmar mi papá un contrato millonario, va a construir como 100 kilómetros de carretera, va a ser una mega autopista de lujo dijiste, viene a el futuro. Tulum. Wow. Entonces yo dije, bing, bing, Ahí viene un futuro, claro. bing, ahí viene. Y ahí me puse más agresivo. Sí, porque ya te dio seguridad, claro. Sí, a terminar de... Y entonces, de repente un día, pues abrí los ojos y eran 20, 25 predios. No manches. ¿Me Mr. entiendes? Tulum. Oye, y 20, después de 25 veintitantos predios años... y de repente, por ejemplo, ahorita uno de esos predios que ni te voy a decir cuánto me costó, porque ya ni me acuerdo cómo lo compré y lo escrituré. Bueno, pues ahorita lo tengo a la venta se lo acabo de dar a Sotheby's, porque solamente Sotheby's puede hacer operaciones de ese nivel, Sotheby's o Christie's, y se lo acabo de dar a Sotheby's, lo estoy vendiendo en $11,400,000, 5,000 metros. Wow. $11,400,000. Qué locura. ¿Me entiendes? Y yo pagué una cantidad irrisoria a letras de cambio con la jurisdicción en el DF. Y ahora, hoy estoy empezando a tener esos frutos, porque fíjate que no he querido vender. No, porque aparte Primero sigue me empecé creciendo, a obsesionar claro. de que un hotel, otro hotel, otro hotel. Hoy tengo 5 hoteles, pero yo creo que yo ya estoy en un momento en mi vida de empezar algo que los empresarios llamamos el cash out. Claro. Cash out. Sí, empiezas de dinero a vender kosher. tus ideas. Kosher. Porque son operaciones kosher. O sea, no, el día que, claro, cuando me toque sacar ese dinero, sí me va a tocar pagar un impuesto bastante alto, pero pues lo pagas con mucho gusto, aunque sea $1 millón de Claro, impuesto. porque le ganaste con mucho. Con tal de que te ganes 10, ¿me entiendes? Pero sí, el impuesto por la utilidad va a ser enorme. ¿Cómo ves Tulum hoy en día después de tantos años de haberle invertido y de haber acertado? Lo veo como un adolescente borrachón. ¿Borrachón o bonachón? Borrachón, bonachón, las dos. Lo veo como un adolescente que está así y de repente muchas fiestas y mucho así, pero ha ido encontrando su camino. Entonces, de repente se vino el desmadre muy duro y el desmadre trajo mucho ruido y empezó a afectar de que teníamos que hacer refounds de cuartos porque estaba el ponchis hasta las 5 de la mañana. Entró el nuevo presidente, hablamos con él, si no lo paras se va a acabar esto. Además ese ponchis traía mucha delincuencia, esa delincuencia hasta altas horas en la playa, caminando por enfrente, haciendo cosas malas, vendiendo cosas malas. Entonces pasó por ese proceso, ¿no? Luego ahorita acaba de pasar por otro proceso en el que crearon un parque donde está mi primer hotel, crearon un parque y de repente le pusieron tarifas muy altas y eran las playas de todo mundo y de repente la gente se empezó a molestar de que 450 pesos por entrar. Corrigió la autoridad, ya pueden entrar gratis. Si entras en coche te cobran 60 pesos nada más, pero no 450 por persona. Sí, una locura, claro. Y los taxistas también empezaron a abusar, como pasó en Acapulco en algún momento, pero ahorita ya los regularon. También había mucho empresario vendiendo muy caro. Hasta a mí me metieron ahí en el rollo que dizque, porque abrí una taquería, se llama Tacos Papi, que yo vendía tacos de 200 pesos. Ay, por favor, hombre, 3 tacos, 200 pesos, están chillando. Pues a lo mejor chillan los mexicanos, pero sí, a los extranjeros tacos, no les parece caro. 3 tacos en $10 para un gringo o en 8 euros para un europeo. Sí, a $3 no el cuesta taco nada. No es caro para o sea, ellos, claro. Eso te cuesta un café en París. Cierto. ¿Me entiendes? Y pues nuestro mercado son ellos. Digo, sin denigrar al mexicano, pero nuestro mercado, los que hicieron Tulum, son ellos. Los mexicanos llegaron mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Oye, fíjate qué formativo, y coincido contigo en algo que nos pasó como experiencia de vida. Tu papá, siendo adolescente, te dijo, aquí no hay dinero, lo que tú quieres, búscatelo, ¿no? Siempre dándonos, obviamente, la casa, todo, pero como para tus cosas. A mí también mi papá, a los 16, 15, 16, qué bueno, me dijo, mijito, yo empecé a trabajar a los 17, lo que quieras, búscatelo tú. Y sentí horrible, pero me hizo trabajador desde entonces, como a ti. Pero sí. Hoy en día lo entiendes, qué formativo fue eso.
eso que fue doloroso en el momento, pero fue muy qué doloroso. formativo. En el momento fue muy doloroso, Oscar, porque te dan la escuela super nice, ¿no? Que yo iba en el Green Hills. Y ahí pues te codeas con todos los ricototes, ¿no? Y de repente pues, tú estás muy limitado, ¿no? En muchas cosas. Sí, ves que los demás están gozándola y tú así como digo, yo no tengo para ir. Y es ir. una edad como muy acomplejada, ¿no? Sí. Pero ahí viene el punch. Ahí viene el punch, ¿no? Creo que ahí agarré el punch. Fíjate, sin decir nombres, ¿no? Pero yo me he encontrado a muchos amigos nuestros de antaño. Me los he vuelto a reencontrar. Y, por ejemplo, te voy a decir de uno. Venía yo en un mall, de repente había un bocho todo destartalado al lado mío, y se baja un señor del bocho y dice, ¡Roberto! Y lo veo y digo, puta, ¿quién es este güey? Soy yo, no me reconoces, soy fulano de tal, ¿no? Por no decir el nombre. No manches, ¿cómo estás, güey? Qué gusto. Bueno, este era de mis cuates, de los más picudos. En aquel entonces traía su Caprice. A lo mejor si te digo vas a saber quién es. Traía su Caprice con su teléfono GL2020 y hacía en su casa en el segundo piso, juntaba ya a todo el mundo a jugar billar y fiestas y el rollo. Y era olvídate, el papá tenía un Rolls Royce y tenía un avión privado y el rollo. Y lo veo, perdió todo. Todo. Pena. Y así hubo muchos que fueron muy juniors en esa época y yo que no era tan junior, yo ahora soy el rico. Claro, y no hay que basar todo en lo económico, ¿no? Número uno, y después el valor que tiene el que hoy en día seas rico viene de otro lugar y lo aprecias desde otro lugar claro. y lo viviste con trabajo y lo creaste con trabajo. Y no despilfarras. Yo no despilfarro, ¿eh? Sí, porque de dices como spoiled kids, ¿no? O sea, los que son lujo, despilfarrados. ¿no? De repente me doy uno que otro lujo. Un cochecito, pero, una casita. Por ejemplo, me compré mis Rolls Royce, ¿no? Que siempre había querido tener mis Rolls Royce. Siempre. Y entonces yo lo posponía. No, es una mamada, el Rolls Royce no. Lo tengo en Miami, ¿no? Aquí sería ridículo, ¿no? Claro. Pero ahora que iba yo a buscar para ser senador de la República, en el 24, dije, pues de una vez, porque si lo compro después de ser senador, van a decir que me lo chingué, o que viene de la política y el rollo. Entonces, por eso fue lo que me aventó a comprarme finalmente mi Rolls Royce. Pero estuve pateando el bote, hasta que finalmente me di el lujo. Pero no soy despilfarrador, ¿eh? Oye, pero qué lindo, porque un día dijiste una cosa que se me quedó súper grabada, que fue, si tú tienes el deseo, Dios te permite lograrlo, ¿no? Claro. Y el tener el deseo no es malo, y el haber tenido un deseo de un Rolls Royce porque lo veías y pensaste que a lo mejor nunca lo ibas a tener, y el día que lo puedes tener, ¿qué tiene de malo? Claro, sí. No, y la vida también es muy corta, hay que vivir todo, ¿no? Fíjate, tienes que tener el deseo de que quiero ser... Decretarlo, claro. Quiero ser empresario, quiero ser esto, ¿no? Pero también tiene que acompañarse de otros elementos. Un elemento muy importante, Oscar, porque a lo mejor dirías, este güey me va a decir disciplina, o este güey me va a decir preparación, pero yo te voy a hablar de un elemento más poderoso. Tienes que protegerlo en el silencio. Claro. ¿Entiendes? Tienes que protegerlo en el silencio. Porque si no lo proteges en el silencio y no trabajas en el silencio, perdón, me está dando aquí un comezón, puede ser afectado por la envidia de los demás o las propias dudas de los demás. Mira, claro. Es como si tú ahorita agarras, y aquí platicando en una charla de amigos, que no estuviésemos aquí en este podcast, me dices, no, ¿sabes qué, Robert? Que puta, quiero hacer esta madre, ¿no? Y yo de repente agarro y te digo, no mames, pinche Oscar, cabrón. Es una mamada, como tú ni sabes de eso, tú no esto. Y el rollo, no, que sí, no, güey, yo lo pensaría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya me voy, ¿no? Me cortaste las alas, claro. Y entonces lo que hice es que te aviento con mi pensamiento negativo, así, mira, ve, ¡pum! Y aquí entra Pac. Claro. Y entra, ¿y sabes lo que te aventé? Te aventé una semilla de duda. ¿Y sabes cómo va a actuar esa semilla? Primero, me vas a mandar a la pinche palazuelos, ¿no? Pero luego, crece. En la noche, vas a estar diciendo, puta, ¿tendrá razón el pinche Roberto con lo que me dijo? Y la madre, y entonces empieza la raíz, y al rato traes un pinche arbolito, claro, cabrón. Y la duda alimenta el miedo, y el miedo te paraliza. Exacto. Claro. Entonces, para los que nos escuchan,
un factor poderoso para el éxito es proteger en el silencio tu sueño y trabajar por él en silencio. Ahí ya entran los otros elementos que son prepárate, ten disciplina. Yo siempre he dicho que el éxito es cuando se junta la preparación con la disciplina. Espérate, pero con un elemento más fuerte. La preparación con la suerte. Eso siempre, la suerte. Porque llega el negocio, pero si no tienes la preparación para él, se va a ir. Es más, ni siquiera lo vas a ver. Porque no tienes la visión, no te forjaste en esa área de expertise que vas a poder ver el negocio. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, siempre el silencio, siempre la preparación para cuando llegue el momentum. Oye, ahorita que hablas de suerte, es que luego me siguen viniendo temas a la cabeza. Eres una persona con suerte definitivamente, pero aprovechas el momento de la suerte. Pero algo que me parece como así de irreal es cuando querías encontrar a tu mamá y que hablas por teléfono a la operadora de Estados Unidos que te contestan en Nueva York y le dices, no sé qué, mi mamá. Le explicas la historia, te dice, no te puedo dar el teléfono, pero sí le puedo decir a tu mamá pero que no existes. Te lo puedo dar porque es privado. Es privado, en Estados Unidos son muy cuidadosos. Pero que logra contactar a tu mamá. ¿Cuántos años habías dejado de ver a tu mamá cuando te marca por teléfono? Cuando le marco esa vez, acababa yo de liberar mi bola negra de la cartilla y podría ya volar solo por primera vez. ¿Cuántos años habían pasado del abandono de tu madre a poder hablar con ella por teléfono? Como 14, 15. 14, 15 años y suena el teléfono y es tu mamá. ¡Qué suerte! Y entonces me dice, no te lo puedo dar, pero te puedo hacer un favor. Yo le puedo llamar y darle el tuyo. No man. Es que eso es irreal. Es suerte. Yo pensé que ya no iba a marcar y porque ella me confirma que vive en Manhattan, pero que es privado el número, que no me lo puedo dar. Me bajo a la alberca ahí en casa de mi abuelo y el rollo y de repente suena el teléfono y yo corriendo así, dijo, sí. Contesto y no le podía decir ni mamá, ni señora, ni su nombre, que se llama María. ¿Te paralizaste? No sabía cómo decirle, güey. Qué fuerte, cómo no saber cómo relacionarte. Ella me decía, Roberto, claro. Betito, soy yo, soy tu mamá. Muy cabrón. Qué locura. Muy cabrón. Y a raíz de esa llamada quedan de verse ya quedamos a vernos. En un parque en Nueva York y llegas tú y la ves y resulta que estaba yo de la mano. Yo llego a ver, yo le digo a mi papá, no le gusta mucho la idea, me dice, órale, te mando, te quedas en casa de mi novia. Mi papá tenía una novia periodista que estaba haciendo su master's en Columbia University, que tiene una rama muy especial para periodismo, y estaba en Colombia, vivía cerca de Colombia, y resulta que mi mamá vivía cerca de ahí también. No lo puedo creer. Y me dice, estás en tal callecita, mira, si te vas al fondo de esa calle vas a ver un parque, entre tal calle y tal calle vas a ver una serie de teléfonos, y ahí nos vemos. Qué fuerte. Sí. O sea, la realidad supera la ficción. Llegas al parque y de repente ves a una mujer llegar con una niña de la mano. Sí, no me quise poner ahí. No me quise poner ahí. Te pusiste a espiar, ¿no? Dijiste, voy a espiar a ver. Sí, no me quise poner a donde quedamos. Me fui del otro lado de la calle a ver quién llegaba, ¿no? Y pues de repente vi que llegó una señora con una niña, pero dije, no le puse importante. Dije, no es mi mamá, yo no sabía de una niña. Ella me hubiera dicho, voy con tu hermanita o algo, ¿no? Y así la señora de repente le veo que se empieza a desesperar. Ya llevaba yo esperándola, pero no llegaba quien yo esperaba, pero ya había llegado en realidad. De repente la veo que se quita sus gafas y voltea así como así. ¡Ay! Tus ojos. Le vi los ojos, dije, ¡la madre! Es mi mamá. No manches, es algo cabrón, ¿eh? Qué fuerte. Es algo cabrón. ¿Y cómo fue esa conversación? Bueno, pues ya me acerqué, ¿no? ¡Ay, hola! Y el rollo. Nunca se me va a olvidar, yo traía... para ubicarte en la época bien, ¿no? Traía mi chamarra de mezclilla con piel Guess. ¿Te acuerdas? Me encanta, claro. Que eran así, wow, ¿no? Con el cuellito así, chamarra Guess, arremangado. Era yo todo un rebelde sin causa, ¿no? Y mis topsiders, con los jeans así... Sí, arremangados, claro. Sin calcetines calcetines y una camiseta blanca, ¿no? Te estoy viendo perfecto. Mis lentes, el copetón, así ya sabes... Y entonces, pues ya nos conocimos, un poco frío el encuentro. Claro. Normal años. Para ella y para mí, tanto para ella como
ver a este teenager ya de 1,82, ¿me entiendes? Así ya dices, ¿qué onda, no? Y yo, fíjate bien en este punto, cuando tú no tienes mamá y te peleas un día con tu papá o te peleas con no sé quién o algo te sale mal, siempre te vas a tu cuarto a idealizarla. Si mi mamá estuviera, y casi te la imaginas bajando así con arpas. Claro, como arpas, algo perfecto. Ángel, Claro. Oscar, ya llegué, mi amor, soy tu madre, ¿no? Y entonces de repente, pues tanto idealizar y a la hora de encontrarte con la realidad, pues sí fue un poco duro. Claro. ¿Decepcionante? No, nunca decepcionante, solo distante. Ok, sí, claro, Frío, es que es muy difícil. Frío, distante. Claro, nunca decepcionante. Es difícil una relación que finalmente pues se truncó de esa manera y tantos años de no verse, de qué manera reconectar y también pues de otra nacionalidad que no tienen pues la misma vibra latina, que uno a lo mejor es más cariñoso, ¿no? Que es uno mucho más entregado, ¿no? Claro. Algo que decías muy importante, el no haber Aunque tenido... mi mamá hablaba muy bien español, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque ella nace de que Gerald llega a abrir una cosa de cemento a Ecuador y se casa con Violeta Bolaños, una ecuatoriana guapérrima. Y de ahí viene mi mamá, que era mitad francesa, mitad ecuatoriana. Entonces hablaba francés, español, inglés. Ok. Sí. Oye, pero qué fuerte. Otra cosa que también me marcó, que dijiste que al no haberte relacionado con tu mamá, te cuesta trabajo relacionarte efectivamente con las parejas. Ah, sí. Eso, bueno, hay veces con una novia me dice, es que eres muy frío. Y entonces ya de repente llega un momento en que te sinceras, ¿no? Unos whiskies, mira, te voy a contar, la verdad es que pues a mí no me abrazaban mucho de chiquito. A los niños les enseñas a amar. Claro. Yo a obvio. mi hijo lo agarraba, lo abrazaba, Abrazos, lo besaba besos, y te le amo. decía, te amo. Y mi hijo al día de hoy me sigue diciendo, te amo mucho, papá. También los míos. Te amo, Es que te es amo, eso, te amo. es el ejercicio y a del mí no amor. me enseñaron eso. Mi papá fue un papá muy joven, me recupera a los 27. Imagínate, a los 27 sigue siendo un escuincle. Claro. O sea, yo me acuerdo que yo tenía 27, la verdad era muy inmaduro, ya con un hijo y el rollo. Entonces sí es difícil, ¿no? Pero fíjate, como amigo eres muy cariñoso. O sea, Sí. siempre eres muy cariñoso como amigo, muy cálido, pero en las relaciones íntimas pues cuesta trabajo porque también le da uno miedo el abandono que tuviste, muchas cosas que te dan miedo en las relaciones. Mis amigos fueron muy cariñosos conmigo y me sacaron adelante. Mira, Qué lindo. cuando yo estaba en estas épocas del rollo de que mi papá era muy duro conmigo y no me daba dinero, y yo necesitaba mis topsiders, ahora los verdes, o ahora esto, o ya sabes, todo ese rollo, hasta más adelante mi camisa Versace, ese tipo de cosas que necesita un adolescente para estar bien, ¿no? Pues mis amigos eran muy cariñosos conmigo. Qué lindo. ¿Tú conociste a Rafita Moreno Valle de Chavo? Sí. ¿Te tocó? No, no como amigo, pero sí sabía quién era. Bueno, pero era de nuestro grupito. Sí. Bueno, Rafa Moreno Valle después fue gobernador de Puebla, se cayó en el helicóptero. Pues Rafa era un juniorzazo, pero así de juniorzazo. el abuelo gobernador, el papá un gran empresario, él luego se hizo gobernador. Rafa veía eso y me decía, no te preocupes, mi Robert, ven. Y me decía, mira, estos ya no me quedan así. Y de repente yo iba con una maleta y salía ajuareado de casa de Rafa. Me regalaba todo. Wow. Porque a él le compraban de todo nuevo y se iba en su jet y se compraba y Es hacía. lo mismo, la suerte que las cosas te lleguen a tu vida. Pero Rafa me mandaba cosas. También Kawachi. Jorge Kawachi era un amor, me regalaba cosas. Era un amigo súper hermoso conmigo. Tuve muchos amigos. Mariano Domínguez. Todos fueron muy lindos conmigo en esa época en la que no es que yo fuera pobre, es que mi papá era un cabrón. Claro. Con la idea de que mano dura para que sea y llegue lejos el muchacho. ¿Sí y hoy en día con todas esas experiencias, ¿cómo educas tú a tu hijo en la riqueza? Con medida. Pero, por ejemplo, él es muy medido, ¿no? Él, por ejemplo, tiene todo, ¿no? Él vive aquí en la Ciudad de México ya. Va, estudia Derecho y demás. Entonces le compré su supercoche por primera vez, así el que él quería exactamente, no voy a decir cuál, pero una navezota, tiene sus tarjetas,
tiene sastre que de repente le hace trajes a la medida y el rollo. Pero fíjate que él es muy medido. Muy medido. Yo le digo, tú puedes gastar a la semana solamente esto. Yo se lo calculo en el sentido de que él pueda invitar a cenar a una niña una vez a la semana, claro, pueda irse un día de antro y compartir una botella con amigos, su gasolina, sus cosas en la universidad del rollo. Qué lindo. Pero no te puedes pasar, no se pasa. Y cuando necesita algo, me habla y me pide permiso. Oye, papi, extra es posible. Fíjate que es que necesito estos tenis por esto y por lo otro, y me pide permiso. Entonces, lo veo muy bien. Le comento mucho cómo fue mi papá conmigo, le digo, a mí me da miedo que si yo te dé todo, yo te vaya a echar a perder, y no le suelto mucho. Claro. Y la comunicación que no tuvieron contigo, que hoy en día tú puedes tener con tu hijo, y es un mundo que educa de manera diferente. Por ejemplo, Oscar, yo le digo a él, le digo, Roberto, ahí está el jet, yo vivo en Cancún, el jet yo lo guardo en Toluca, le digo, úsalo, güey. Vete a Acapulco cuando quieras, solo pídemelo 48 horas antes para mandarle a arreglar todo el rollo. No, papá, yo te aviso. Wow. A mí me hubieras dicho, pinche Oscar, a mí me hubieras dicho a los 19, 20, ahí está el jet. To Miami. Puta madre, güey. Ya no lo vuelves a ver el jet, güey. ¿Sí me entiendes? Me encanta. Entonces ahí ves cosas que está fregón. Wow. ¿Cómo se llama fregón. El jet? ¿Papi Palazuelo? Bueno, el jet se llama, yo le digo el Tango Robert, porque su matrícula es TRN. Ok. ¿Me entiendes? Entonces es el Tango Robert, yo le pongo, ¿no? Me encanta, es que eres un... En realidad es Tango Romeo Néctar. Ok. Tango Romeo Néctar. Es la matrícula. Pero entonces, bueno, ahí está. Yo, por ejemplo, yo viajo mucho en comercial también. Yo, por ejemplo, ahorita que me regrese a Cancún, me voy a regresar en Aeroméxico. ¿Por qué? Porque mover ese avión solo es una pendejada. Claro. Por la turbocina y por todo el rollo, ¿me entiendes? Entonces, yo lo muevo cuando vamos 4, 5, 6 personas. Que vale la pena. Si no, no lo muevo porque vas aventando dólares así sí, en el aire, güey. Entonces, irte solo es una jalada, ¿no? Y entonces nada más le digo yo a él, úsalo cuando lo llenes y te vayas y llévate gente a la casa en Acapulco, haz lo que quieras y el rollo. Lo usa muy poco. No te voy a decir que no lo usa, ¿no? Claro. Además también de repente, pues no es tan santito, ¿no? Es por propio ejemplo, de la edad. El otro día finalmente lo usó, ¿no? Y se fue con 4 amigos a Acapulco, ¿no? Entonces me estuvieron reportando en mi casa que había un fiestón de 24 gentes y que habían llegado un chorro de chavitos. Le digo, bueno, pues qué bueno que lo esté viviendo. Se va el baby y todo el rollo. Pero entonces le marco y le digo, ya sé que te la has pasado muy bien. De más yo diría, porque pues también disfruta la playa, disfruta asolearte, disfruta... No todo es la borrachera. Exacto. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? Me dice, no, papá, acabo de hablar con mi tía Susi, ya me reservó en el Cibu, voy a ir nomás a cenar. Ah, bueno, que perfecto, porque tempranito vas a volar, ¿ok? Entonces ya hay el rollo, ya está todo listo para que vueles, a tal hora tienes que estar en el hangar y demás, ¿no? Entonces ya yo me quedo en esas, ¿no? Yo me duermo ya tranquilo. Cuando de repente me entero, no por él, el Capi me reporta, ya estamos en Toluca, señor, ya su hijo ya está aquí, ya su hijo se quedó en Acapulco. Todo muy bien. Le digo, sí. ¿Y cómo estuvo el vuelo? Y me dice, bueno, pues estuvimos esperando a su hijo porque, señor, le tengo que decir algo. ¿Qué? Me dice, es que su hijo llegó en vivo. Claro. Venía de la peda, güey. Venía de la peda. Se fue de ahí al baby, del baby se fue un after y del after se fue por sus maletas y se fueron en vivo y venían tequileando. Entonces, bueno, dices, bueno, pues digo... Bueno, pero él no iba a manejar el avión. Él no iba a manejar el avión. Pero hablé con él y le dije, mira, está bien, pero no tiene que ser tan excesivo todo, güey. O sea, a ver, si ibas 4 noches, sales una, descansas una, sales una... Pero no tiene que ser diario, güey. Claro. Y tampoco tienes que venir en vivo. Le dije, si vas a estar usando el avión y la casa para esos excesos, ya no te los voy a prestar. No, papá, perdón. Bueno, no fue regaño, fue plática. Bueno, le cayó tan fuerte que luego ya 2 fines de semana no salía. Y le digo, ¿no vas a salir? No, papá. Fue mucho exceso. Que bueno, entonces como que lo ves como... Yo lo veo que se mide.
Van equilibrando, por supuesto. Van pero... equilibrando y la verdad es que me salió buen niño, porque te digo que a mí me hubieran dicho toma y agárrate. Pero por eso Dios no le da alas a los alacranes. Me encanta. Así es, hermanito. Para concluir, ¿en qué momento estás de tu vida? Porque bueno, tuviste una pérdida de tu mentor, tu papi, pues finalmente también un divorcio después de más de una década de haber estado casado con una mujer maravillosa que es la madre de tu hijo. No crees en el matrimonio, no crees en el amor. En el amor sí, pero el matrimonio no, porque no quieres volver a estar casado. ¿Cómo estás hoy en día? ¿Te quieres volver a enamorar? ¿Cómo ves los próximos años de tu vida? Estoy en un gran momento, ¿no? ¿Por qué? Porque me siento muy pleno, he tenido mucho éxito, ya no tengo necesidad de demostrar, no me acelero cuando hago un negocio, sino ahora me tomo mucho mi tiempo, me siento muy pleno. Pero te quiero decir y te quiero confesar algo, estoy entrando en una crisis. ¿De veras? Sí, estoy entrando en una crisis, porque por ejemplo, tengo una novia va a cumplir 30, que está entrando a otra crisis. Claro. Porque entran a los 30 y me voy a casar, no me voy a casar. Te mueve el mundo. Estoy entrando en una crisis, ¿no? He tenido una relación muy bonita mientras no estaba la crisis, pero ahora la crisis es, ella quiere tener un bebé, ella se quiere casar, yo no me voy a casar. Tal vez ella sí podría entrar a la mecánica de tener un bebé y el rollo, pero ahora mi crisis es, o sea, tengo 5'8", voy para los 60, es la crisis de los 60. Claro. Voy a cumplir 59 en enero. Entonces, mi crisis es, ¿de verdad quiero tener otro bebé? Es que es muy ¿De verdad fuerte. quiero dar el paso o no quiero dar el paso? Es una gran niña, Eso la es veo un y gran digo, compromiso. la veo y digo, no manches, no me voy a agarrar una chavita así otra vez, con esa moral, con esa calidad humana. Es una niña espectacular, aparte que está preciosa. Digo, pero también la estoy haciendo perder su tiempo, me la estoy quedando en sus mejores momentos, y qué tal si al rato a los 33, 34 de ella yo digo ya no, y ella ya no sale ni en rifa. Y entonces los dos estamos en un momento de una crisis. Muy difícil, claro, Muy tomar la difícil, decisión. Tanto ella como yo. Y no sé qué hacer. Pero, Es que ¿sabes es qué? difícil. Tiempo al tiempo. Pero sinceramente te lo digo, no sé qué hacer. Yo creo que cuando alguien quiere estar con alguien joven y que quiere realizar su vida a través de la maternidad, le tienes que apoyar, venga lo que venga, ¿no? Así, aunque uno sea mayor, aunque digas, es que voy a ser el abuelito, o ya fui papá, o tal, pero uno no puede ser pues egoísta en ese sentido, de decir, yo ya lo viví y ahora tú no lo vives por mí, o apoyarla a ir adelante con ello, o dejarla ir. Entonces, esa es, mi momento ahorita es to be or not to be. Te lo juro, estoy en ese momento, to be or not to be. Wow. Y ella también. Entonces, bueno, de repente cuando nos ponemos a platicar de esto entramos así medio en shock, pero yo le digo, mira, el año que entra lo platicamos, el año que entra cumplimos 3 años, lo platicamos y vemos si vamos, no vamos, y estoy en esa crisis. Wow. Pero fuera de eso, estoy espectacular. Te ves espectacular. Oye, me encanta que cerremos este episodio justo con eso, con que no sepas en esta crisis que estás teniendo de los 60 si volver a ser papá o no, y veremos en el futuro qué fue lo que pasó, cómo concluyó. También ya lo veremos en el podcast del 2030. Me encanta. Oye, me encanta cuando te preguntaron que si entrarías a la casa de los famosos y dices, no les alcanza. No les alcanza. No, esa madre no. No, porque... Eso es once in a time. Y ya lo hiciste. Sí, lo hice y me fue increíble. Claro, increíble. Con gran éxito. Imagínate volverme a encerrar ahí, ¿no? Sí, no, claro. Capaz que sales y la novia se fue. Capaz que la novia se te va en lo que te metes. Pero bueno, el burro ya les mandó un ultimátum. Ya vi. Y dijo Sí, que si no son 7 millones de pesos, que ni le primero toque la puerta. el burro quería 10, ¿no? Sí. Ya sabes que el burro. Y tú le dijiste, por 7 me aviento. Por 7. Entonces él también ya dijo que 7. Pues por 7 millones entramos. Va, me encanta. Por 7 millones nos encerramos. Así me encanta, mi Robert adorado. Qué gusto estar hermanito contigo. querido, muchas bendiciones. Oye, eterno. te ves igualito, cabrón. Y tú también, mira, estamos bien cuidaditos. Oscar Madrazo. Estamos bien cuidaditos. No, yo creo que nos gusta el balance, como decíamos, ¿no? Y la parte, pues,
obviamente también espiritual, y el cuidarnos y el vernos bien Así y sentirnos hermano. bien, ¿no? Y las relaciones, siempre tener relaciones de cariño con toda la gente, aunque luego gente que no ves, pero eso te mantiene joven, y con ¿no? gente positiva, optimista, linda, Definitivo, que tenga buen corazón. deporte y demás. Y la agencia sí abierta, Sí, ¿no? por supuesto, ahí estamos. ¿Cuántos Tempo años Models. con Tempo? 35 años. No seas mamón. Te lo juro. Wow, Oscar. Tú también Ahí empresario desde muy chavo. Sí. Y buen empresario. Gracias, qué Te lindo. felicito y te deseo mucho éxito aquí en ¡Qué madrazo! Un Celebrities madrazo. Edition. Un madrazo Muchas gracias Roberto a todos. Palazuelos. Muchas Nos vemos a la bendiciones próxima. y muchas gracias. A ti, mi Gracias, rey. Oscar. Bye.